Hola, hola, muy buenos días. Estamos a minutos de iniciar el conversatorio, el panel que tenemos hoy día preparado desde Lemon Tech para todos ustedes. Vamos a dar unos pequeños minutos, unos 2, 3 minutos para que se siga conectando la gente desde su casa. Hay muchos invitados que confirmaron su asistencia, así que si, con toda su paciencia, por favor, nos den 2, 3 minutos que ya empieza la conversación. Eh, Solo como a modo introductorio, la verdad que desde Lemontech nos propusimos esta idea de empezar a generar espacios de conversación, de contenido muy interesante para las firmas legales, para los abogados independientes, que hoy en el fondo tienen ciertos como desafíos que gestionar y manejar en la gestión de sus firmas para llevarlas a crecer. Este es uno de los primeros conversatorios que tenemos en torno al contenido de cobranza y pago. Eh, Así que en unos breves minutos estaremos iniciando la conversación. Les recuerdo que está habilitada una caja de preguntas y respuestas. Vamos a tener una oportunidad de una ronda de preguntas al final de la sesión. Así que todas las preguntas que sean relativas al mundo de la cobranza y pagos o cualquier otra consulta que tengan, bienvenidos a hacerlas y dejarlas en el chat. Vamos a estar respondiéndola al final de la sesión. Además, agradezco esta oportunidad, este tiempo a mi equipo, la gente que está también detrás de pantalla, Macarena, Lucía, Fernando, Francisco, que están muy atentos a todo lo que vaya pasando, todas las preguntas que vayan saliendo de la gente. Ahí en pantalla también las chicas están dejando el correo por si tienen cualquier consulta, sobre todo a nuestros clientes actuales, porque tenemos una linda sorpresita que mostrarles hoy día. Para eso va a estar Fernando también mostrando todo lo que se viene un poco desde el mundo de Time Billing X, también en el mundo de cobranza y pago. Perfecto. Yo creo que en honor al tiempo, vamos a iniciar la conversación. Eh, Hoy el tópico que nos trae a la mesa en realidad es cómo cobrar mejor, cómo mejorar tu cobranza, cómo optimizar el cobro de tus servicios legales. Y para esto, primero me presento, soy Vicente Schmoll, voy a ser de host hoy día. Tengo a mi lado el gusto de tener a Eduardo Suárez. Eduardo hoy es el líder del equipo de clientes de Time Billing y desde el comienzo de su historia laboral, la verdad que fue muy curioso ver su historia, porque siempre ha estado ligado al mundo de la cobranza, la facturación y al mundo de los abogados. Su primera experiencia laboral, de hecho, revisando Eduardo en concreto, tuvo que ver con la gestión de carteras, análisis financiero, recaudación de carteras en una empresa en Colombia. Luego pasó a ser coordinador financiero en una firma legal colombiana, donde imaginamos que vivió muchísimos desafíos ligados a la cobranza, el seguimiento de los pagos, etcétera. Y ya hace unos años tenemos el honor, ya creo que hace 4 años, tenemos el honor de tenerlo en nuestro equipo. Él ha vivido de cerca, básicamente de la mano de muchos de nuestros clientes, de cientos de clientes, de todo tipo de tamaño de firmas, los dolores que tienen en la gestión de cobranza y pagos. Entonces, la realidad es todo un honor tenerte hoy en la sesión y espero que sea muy provechoso para todos. Eduardo, no sé si te presenté bien, si quieres decir algo más. Sí, perfecto. Bueno, para todos un gusto. Gracias por conectarse claramente el día de hoy. Creo que algunas personas me conocen y para los que no, la presentación que hizo Vicente estuvo fenomenal. Gracias, Vicente. Se nota que investigó mi perfil. Sí, les cuento, la verdad es que he pasado un par de etapas en mi vida donde partí la parte financiera por mi carrera. Yo soy negociador internacional de profesión, con énfasis en la parte financiera.
y la verdad es que me apasionaba mucho la parte financiera, pero después comencé a tomar una inclinación a la parte de abogados, donde descubrí que realmente esto era un mundo más grande de lo que parecía. Y ahora finalmente terminé en Legal Tech, que es donde estamos el día de hoy y lo que ahora vamos a comentar. Así que espero que mi experiencia y la experiencia de todos los que estamos acá igual sirva para que ustedes lo puedan aplicar en el día a día. Así que gracias, Vicente, por la invitación. Gracias, Eduardo. Además, quiero recordarles a las personas que se están sumando a la sesión que pueden dejar sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas. Vamos a estar atendiéndolas, está todo el equipo también revisándolas para poder tener al final de la sesión una ronda de preguntas y respuestas. Y también a todos nuestros clientes y a los interesados, tenemos una sorpresa durante esta sesión que queremos mostrarles. Así que para eso más adelante vamos a tener la presencia de Fernando González, nuestro Product Manager para Time Billing, que tiene algunas noticias que contar. Ya entrando en materia, en lo que nos convoca, la verdad quisiéramos partir esta sesión dejándole una pregunta a la audiencia. Queremos tener un termómetro de cuál es el mayor dolor que tienen hoy en día en la cobranza y pagos. Yo creo que de esta respuesta pueden salir cosas bastante interesantes para seguir analizando. Así que, chicas, si pueden, por favor, enviar la encuesta, excelente. Ahí está, vamos a dejar unos minutitos para que respondan, en realidad unos segundos, súper corto. Pero tiene mucha relación con lo que vamos a conversar y yo creo que va a ser bastante interesante como tener un termómetro de qué es lo que estamos doliendo más hoy en el trabajo legal, en los servicios legales. Excelente. Espero que hayan respondido ahí, Macarena. No sé si lo dejamos unos segundos más o terminamos. Dejémosle unos 10 segunditos más para darles un minuto y la finalizamos. Perfecto. Perfecto, perfecto. Les recuerdo que también pueden ir dejando sus preguntas en el chat para más adelante. Bueno, entrando en materia y lo que nos convoca, en realidad, para eso tenemos un experto acá. Mm, Preparando un poco este webinar y revisando un poco como antecedentes, data de la industria, hay cosas que me llamaron profundamente la atención. En verdad, en el día a día siempre estamos buscando mucha información referente al mundo legal, pero hay ciertos antecedentes, cierta data que dice que entre un 20 a un 40% del tiempo del día de los abogados se gasta o realmente se invierte en actividades que no son facturables. Esto, poniéndolo en perspectiva, es un montón de tiempo y de hecho, de este porcentaje, algunos estudios indican que al menos la mitad de este tiempo se gasta o se ocupa en actividades como de facturación y cobranza. Hay otro tiempo en prospección de clientes, otro en otras actividades administrativas, pero la mitad del tiempo que no estamos facturando se está usando en actividades de facturación y cobranza. Y aquí doy el pase a la pregunta, Eduardo, como teniendo esto en cuenta y bajo tu experiencia en este mundo, como, ¿cuáles crees que son los principales desafíos en la cobranza que tienen hoy los despachos legales? Ya, perfecto. Bueno, mira, para para la audiencia, claramente esto es más un conversatorio, entonces quiero indicar que esto es una pregunta bastante difícil de responder porque uno piensa, cuando uno está fuera del mundo legal, uno piensa que realmente esto es bastante sencillo, que simplemente es haces un trabajo y lo cobras y ya y no haces más nada, pero realmente el trasfondo de esto es bastante interesante. Yo te diría que los principales desafíos, Vicente, yo le llamo las tres faltas, a mí me gustaba decirlo mucho donde trabajaba antes, porque son la falta de tiempo, la falta de organización y la falta de seguimiento. Realmente si entras en esas tres faltas, estás cometiendo algunos errores. Entonces, les comento un poco. La verdad es que, lo, digamos, la cobranza en los estudios de abogados y la facturación siempre ha sido un dolor de cabeza. No nos digamos mentiras, las personas que están aquí presentes seguramente estarán asintiendo con la cabeza porque suelen partir de una manera sencilla, es decir, tú partes diciendo, mira, yo soy un abogado, simplemente estoy generando una factura, algo sencillo, luego le digo a mi cliente que me cobre y ya está.
Pero cuando comienzas a crecer, cuando comienzas a tener un gran volumen de documentos, y esto no es el número a ver, de abogados, sino es el número de clientes. Yo podría tener un estudio de abogados muy pequeño, pero realmente tiene un número de clientes muy, muy grande. Entonces, comienza a pasar de que el volumen de datos comienza como a transgiversar un poquito el proceso. Entonces, yo le diría que la falta de tiempo es porque llegan a los abogados a comenzar a dedicar una parte de su tiempo a tareas que no son facturables, como por ejemplo la parte administrativa, comienzan a ayudar a la parte, a los gestores de cobranza a generar este tipo de ciclos, lo cual no es del todo correcto, a menos de que realmente se requiera una intervención. La falta de organización. Y esto pasa en todas las industrias y en todas las empresas. Cuando tú partes, tienes un proceso más o menos armado en tu cabeza, pero a medida que vas creciendo, este proceso te va quedando corto. Entonces, yo siempre he dicho que ese paso de el pequeño a mediano y mediano a grande, que no necesariamente todos tienen que hacer lo mismo, nunca va acompañado de un proceso correcto. Entonces, la parte de la organización siempre entra a fallar. Es importante tener un seguimiento, la cobranza, las facturas y demás. Y ahí toco el tercer punto. La falta de seguimiento es, llega un punto donde tanto los abogados como el personal administrativo comienzan a descuidar ciertas tareas, porque ya el volumen es tanto que, por ejemplo, se te olvidó hacer un seguimiento a un correo electrónico, se te olvidó hacer un seguimiento a una factura en particular. Entonces, comienza a hacer que la gestión administrativa se convierta en algo muy costoso, muy intenso y quizá poco escalable. Entonces, yo te diría que esos son los principales, digamos, desafíos, que es básicamente la falta de tiempo de nuevo, la falta de organización y la falta de seguimiento. Perfecto, bien completo y yo creo que en la medida que vaya fluyendo esta conversación también vamos a ir dejando ciertos tips, ¿no es cierto? Y buenas prácticas que aquí Eduardo yo creo que nos va a dejar mucho material para analizar también después. Ya yéndonos como a la segunda pregunta, eh, creo que en toda esta investigación que hemos hecho con el equipo de producto, con el equipo de marketing, nos hemos ido dando cuenta que esta industria en particular tiene como un desafío grande en la gestión de cobranza, porque comparándolo con otros tipos de industrias, el tiempo en que yo me demoro en recaudar el pago es bastante más amplio. De hecho, data de ciertos reportes de Estados Unidos, pero que también son aplicables a la realidad latinoamericana, incluso puede ser un poco peor aún, indica que este periodo entre que yo realizo y entrego mi gestión como abogado y luego al final recaudo de parte del cliente, incluso llegan a ser en promedio 83 días. 83 días que demoro en cobrar. Entonces, eh, esta realidad como que me conmovió un poco y me hizo pensar en el fondo como, ¿por qué es importante que en el fondo tengamos una gestión efectiva de la cobranza? O sea, hay tiempos de respuesta, hay problemas en el seguimiento, pero me gustaría dejarle la pregunta a ti de como, ¿por qué crees que es importante una gestión, no solo una gestión, sino que una gestión efectiva de la cobranza? Bueno, muy buena segunda pregunta realmente. Cuando hablamos de gestión, la gente comienza a pensar en cómo hacer un proceso bueno, en cómo realizar como la gestión de manera efectiva, pero yo los llamo a pensar en lo que podrían estar causando si no lo hacen de esa manera. A mí me gusta pensar en cómo afecta el no tener una gestión efectiva a tu cliente, cómo afecta el no tener una gestión efectiva a tus abogados y cómo afecta el no tener una gestión efectiva a la firma y a la reputación de la misma. Ojalá, de verdad, ojalá estén con nosotros socios, administradores, diferentes tipos de perfil, porque yo estoy seguro que va a sonar mucho con ustedes la información. Y es que básicamente la cobranza y el seguimiento de los estudios siempre va a depender de diferentes factores, tanto internos como externos. Y estos factores son los que yo les acabo de mencionar. Si llevamos al final del proceso y comenzamos a pensar en cómo le afecta a mi cliente, primero debemos pensar que al momento de negociar con un cliente, debemos ser muy claros, muy transparentes para ofrecer, al momento de ofrecer el servicio, es decir, tener claro cuáles son los objetivos del trabajo, cuáles son los honorarios que voy a cobrar, los plazos de cobro que voy a generar, el número de facturas, hitos, si voy a cobrar a través del mismo. Básicamente, el primer factor que les estoy mencionando
Depende principalmente de los socios, es decir, si el socio realiza una gestión efectiva negociando de manera correcta con su cliente y dejándola siendo muy transparente y claro al momento de la negociación, esto repercute de manera efectiva o más bien positiva en el proceso de cobranza. Si no es así, créanme que se va a alargar. El segundo es la situación económica del cliente o también el cómo afecta a los abogados. Pueden ser dos ahí en este caso. ¿Por qué? ¿Cómo afecta a los abogados? Particularmente cuando la gestión de la cobranza no suele tener un proceso definido, los abogados tienen que intervenir. Y recordemos que si lo llevamos a estadísticas, el 10% de las horas trabajadas de una firma de abogados, o más bien, el 10%, o bueno, las horas no facturables de un estudio de abogados no deberían superar el 10% del total de sus horas. Si están superando el 10% del total de sus horas, estamos hablando de que los abogados están destinando muchas tareas administrativas. Y es aquí donde entra el cómo afecta a los abogados. Cuando no tienes una correcta gestión de cobranza o facturación, tus abogados tienen que intervenir. Yo recuerdo mucho en mi experiencia que a mí me tocaba buscar a los socios, a los directores y decirle, oye, tu cliente no me paga, ayúdame. Y el socio era como, ya, pero no tengo tiempo. Además, ponte en el papel del socio. El socio te va a decir, yo traje el cliente, tengo la relación con él, si yo le cobro voy a dañarla. La cobranza siempre va a ser algo negativo para tus clientes porque le estás cobrando el dinero, pero tenemos que cambiar ese chip. Y la última, la parte de cómo afecta la firma y la reputación. Yo lo veo desde dos puntos de vista. También el entorno competitivo, en el que si tú no eres claro desde un principio, si tú pones a tus abogados, incluyendo a todo el personal, a involucrarse en un proceso que debería ser más administrativo, pero esto no quiere decir que los socios no deben estar involucrados, comienzas a generar cierto tema con la reputación de tu firma y la competencia que se genere, porque hoy en día tenemos un entorno tan competitivo donde pueden aparecer firmas, también empresas que ofrezcan un servicio muy similar a un costo mucho menor. ¿Y esto cómo lo logran? El costo menor es cuando realmente tienes un proceso bien definido, donde no intervienen muchas personas y donde simplemente como que todo está aceitado y todo funciona. Entonces ahí dejas de ser competitivo, afectas la reputación. Entonces yo diría que para solucionar esto tienes que ofrecer claridad, tienes que ofrecer facilidades de pago, tienes que ser muy directo con el cliente en cuándo son los horarios que los vas a cobrar, entre otras cosas. Entonces, como esa es la respuesta que te podría dar. Por favor, piensen en el cómo están afectando estos factores al cliente, a sus abogados y a la firma en general. Excelente respuesta, Eduardo. Y de hecho, es súper interesante en una industria en la que el servicio, estamos entregando un servicio profesional, el cliente siempre tiene que estar en el centro. Yo creo que al final, uno de estos puntos como que afectan más es que la cobranza en sí mismo a veces la hemos visto en el mundo legal como un dolor, como con vergüenza, con de alguna manera como con cierto resquemor de salir a cobrarle a mi cliente para no afectar la relación. Y de hecho, eso me da un poco pie a la pregunta que sigue, que es como, yo creo que es importante buscar como el origen y los factores, las causas al final de por qué tenemos este problema en esta industria. Y justo quería conectarlo con esta pregunta. Yo creo que algo tocaste en tu respuesta anterior, pero es como, ¿por qué se origina este problema en nuestra industria? Yo creo que hay algo interesante que ver aquí. No sé qué opinas. A ver, yo creo que aquí la respuesta va a doler un poco, sobre todo al mundo legal, pero seamos sinceros. Si lo analizamos desde un punto de vista bastante objetivo, podemos decir que el principal, digamos, ítem en por qué se presenta este problema en la industria legal es porque las universidades no tienen o no enseñan la parte administrativa financiera a los abogados de una manera como muy fuerte. No estoy diciendo mentiras, yo estoy seguro que muchos van a decir, no, pero suena raro, no. Por eso decía que iba a doler un poco, pero seamos sinceros, de cierta forma, la formación, valga la redundancia, de los abogados en las universidades tiende a ser muy tradicional y se centra en el ámbito jurídico. Muy poco se centra en la parte financiera y de gestión. Muy poco. Y lo sé porque tengo muchos amigos abogados, porque cuando estaba analizando mi carrera profesional, que es de negocios, que también vi derecho internacional, de hecho ahí me pasó de que comencé a ver y no tenía muchas ramas administrativas financieras. Entonces, uno de los principales ítems en la problemática de la industria es que, en efecto, la parte educativa tiene que comenzar a mezclar y meter mucha más gestión financiera dentro de esta carrera, que particularmente es la de legal. Además, tú eres abogado, así que tú puedes dar fe, exacto.
La segunda, el miedo a arruinar la relación con los clientes. Lo he vivido tanto en mi experiencia aquí en Lemontec, que llevo más de 5 años, como en mis experiencias anteriores que tú lo mencionabas, donde llega un punto donde al socio le da miedo ir a cobrar. Y esto lo mezclo con mi punto anterior. No significa que es que siempre debe ir a cobrar, pero tampoco debe tener miedo a hacerlo. Si yo tengo un cliente y el cliente es bueno, yo no voy a tener que hacer la gestión de cobranza, eso lo va a hacer el equipo administrativo, o si yo tengo una firma que está recién partiendo, yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer sin afectar mi relación, porque estoy dejando los puntos claros desde un principio. Pero si no lo hago de esta manera, llega un punto donde comienzan a tener miedo de afectar la relación y eso no debería pasar. De hecho, les diría que esto es lo que más sucede en el mundo legal. Y el tercero, el no estar atento a los números. También va a doler esta respuesta, porque me he dado cuenta en 5 años que llevo conversando con abogados, con socios, con gerentes, pero estoy hablando de la parte legal, porque los gerentes administrativos financieros siempre están ahí, que delegan todo en la parte administrativa. Entonces llega un punto donde todo lo que es el conocimiento administrativo financiero se lo dejan al gerente, al administrador, y yo no sé nada de este tema. Y cuando yo digo no sé nada, no es que no sepan, sino que cuando ven el número no lo interpretan, no lo manejan, no lo mezclan. Entonces llega un punto donde esto es importante, porque los socios deben siempre tener claro de que si ellos ven un dashboard lo puedan entender de manera rápida, si ellos ven un número lo puedan entender, por ejemplo, que entiendan que es un día calle, que entiendan que es un flujo de cobranza, que es un flujo de facturación, cuáles son los días promedio de un estudio de abogados. Entonces, aquí llama un poco la atención a que debemos acercarnos más con aquello que la parte legal está un poco más alejada y es la parte financiera. El primero, buscar que la educación mejore en el punto de vista financiero, que no tengamos miedo de ir con el cliente y decirle, me debes dinero y tenés que pagarme, haciendo un flujo mucho más rápido. Y el tercero, que debemos estar mucho más atentos a los números. Y si no entendemos un dashboard, busquemos entenderlo. Contundente igual tu respuesta, Eduardo. La verdad me resuena mucho y me sentía muy identificado, sobre todo con la parte de que en la universidad no nos enseñan a gestionar una firma legal, a cómo salir a cobrar nuestro trabajo, cómo le facturamos a un cliente. Y yo siempre he sentido ese miedo un poco de perder la relación. Y la verdad que investigando en otras industrias, al final mientras más te demoras en notificarle a tu cliente, en enviarle un correo, eh, notificándole que en el fondo tiene una cuenta por pagarte, más difícil es que esa persona pague. Eh, Más riesgo hay de que sea un incobrable, y eso es algo, es una realidad, a todos nos pasa incluso. Eh, Esto sí me da pie y ahora a lo mejor un poquito para que se vayan con buenas cosas y con un buen aprendizaje, como qué acciones puedo tomar un poquito ahora eh, desde como mi estudio, desde mi gestión legal, aquí trabajo también como abogado independiente, como, ¿qué les dirías a ellos respecto a mejores prácticas o algunos tips como que les pudieras dar a las personas para poder optimizar su gestión de cobranza legal? La verdad creo que lo he mencionado durante toda la instancia, para serte franco, pero si lo resumimos en una sola pregunta, primero, antes que todo, comenzar a ver este proceso como algo más importante, como algo que lleva las finanzas de la firma, que es una compañía, porque cuando tú creas un estudio de abogados tienes una empresa, entonces tienes que estar cerca de este proceso. A pesar de que tengas a una persona a cargo, este proceso debe estar mucho más cerca de ti como abogado. Pero si lo llevamos a puntos claros, yo lo resumo en cuatro particularmente. Primero, tener una política clara, no solamente de cobranza y facturación, sino también de precios. Y aquí quiero poner un ejemplo de algo que nos pasó hace poco de algunos clientes que en su momento estábamos revisando, donde nos mencionaban, de hecho, que, por ejemplo, no les querían subir el precio a sus clientes porque eran los clientes que los vieron partir. Mira, yo diría, está bien, pero llega un punto donde tú no puedes seguir como sosteniendo esa operación. Tu firma es una compañía, por ende tienes costos, el arriendo de la oficina, los pagos administrativos y demás. Si tú no ves a tu cliente como cliente y si tú no tienes, digamos, la posibilidad de subirle el precio a tu cliente, ahí hay un error, porque por más de que haya sido tu primer cliente, tú tienes costos que apalancar. Entonces debes tener políticas claras. Al momento en que tú hablas con el cliente, debes decir que en efecto
van a haber renegociaciones en los acuerdos. Tenemos que ser coherentes con la parte de facturación y cobranza para que el cliente tenga claro cuándo le vas a facturar, cuándo le vas a cobrar, cuántos días van a ser, cuándo te tiene que pagar. Ahí entra el segundo punto, es las mejores prácticas en la facturación oportuna. Tengamos en cuenta que las estadísticas dicen que los estudios de abogados tienden a demorar en facturar más de un mes y en cobrar 2 meses. Eso es terrible. O sea, si yo tengo una empresa y yo voy a esperar que mi factura salga un mes después y luego 2 meses, ya van tres. Y ahí estamos hablando de la gestión de cobranza, no que el pago sea efectivo. Entonces, imagínense. Y si trabajas con otro sector, que creo que es el público, donde los plazos son de 90 días, peor todavía. Entonces, por favor, tengamos en cuenta que la facturación oportuna es importante, que todos los, no sé, primeros días hábiles de cada mes, los 5 días hábiles de cada mes, la facturación sea clara, salga, los clientes la tengan y tengan las condiciones de pago dentro del mismo documento o dentro de la comunicación que les envías. Mejores acuerdos con los clientes es el tercer punto. Cuando digo mejores acuerdos con los clientes, por favor no nos imaginemos comenzar a inventar nuevas formas de cobro, porque suele pasar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de acordar con tu cliente políticas y acuerdos de pago, de facturación que se acomoden a su situación, pero también a la tuya y que no te terminen afectando. Si tu cliente, por ejemplo, puede pagar los días 13 de cada mes, listo, entonces yo te facturo los días, no sé, 15, los días 10. Acuerda un proceso de facturación que no vaya en contra del tuyo, pero que también ayude a tu cliente a que sus pagos y todo su proceso fluya de una mejor manera. Y para resumir, porque también tenemos harta información que compartirles, el último y el no menos importante, el utilizar un software de gestión de cobranza. Cuando tú utilizas un software de gestión de cobranza, le estás dando como ese proceso a algo que ya está especializado y que te va a permitir que todo fluya. Vas a poder generar y enviar facturas de manera automática o de manera más sencilla, vas a poder registrar y actualizar acuerdos de pago, vas a poder hacer seguimientos de reportería en cuanto a días calle, movimientos de facturación, entre otros, vas a poder integrar o sincronizar algunos aspectos o algunas herramientas, incluir links de pago, eso es importante y vamos a hablar un poquito ahorita, Fernando les va a comentar, y analizar y evaluar desempeños y rentabilidades del estudio. No nos olvidemos de estas palabras, por favor, y en los próximos webinars seguramente les vamos a estar contando un poquito más al respecto. Gracias, Eduardo. Yo creo que se van con hartos tips que empezar a implementar. Esto no es un proceso de un día para otro, pero en el fondo todo esto va ayudando a que podamos tener una mejor tasa de recuperación en la cobranza, a que tengamos mejores prácticas, que ahorremos tiempos también administrativos en todo esto. Justo lo introdujiste con tu último punto, pero tengo en verdad el honor de presentar en este panel a Fernando González. Él es nuestro product owner en Time Billing y la verdad tiene ciertas sorpresas y novedades que contarnos. Fernando. Hola, un gusto para mí estar acá. Soy Product Manager de Time Billing. Hemos estado trabajando gran parte del año en entender cómo funciona la cobranza, principalmente cómo funciona la cobranza hoy día en los estudios jurídicos, como decía Eduardo, cómo funciona todo el sistema, haciendo una investigación que va a construir una herramienta. Desde Lemontech siempre hemos estado buscando transformar la gestión legal y en esta ocasión en particular estamos buscando gestionar mejor todo lo que es cobranza. Y en base a esa investigación nos colocamos y obtuvimos 3 pilares fundamentales que son los que buscamos solucionar cuando nos colocamos en la cobranza. Lo primero es cómo logramos aumentar la recaudación del pago, es decir, que ningún pago se quede atrás o quede en incobrabilidad. Luego decir, tenemos, ¿cierto?, la visualización de que no queremos que nada quede fuera de pago. ¿Cómo logramos acelerar el proceso de que los tiempos, como se comentaba anteriormente, puedan ser mejores? Es decir, que el pago llegue lo antes posible, que mi cliente se entere del cobro y se entere que tiene un plazo máximo de un pago o donde yo pueda gestionar este pago. Y en esa misma línea también buscamos cómo optimizar y gestionar esta parte, porque más allá de que nos enteremos y podamos saber cuánto accionarse estas líneas, es cómo optimizamos esto, cómo hacemos o cómo logramos que esto tenga un camino de gestión completo. Entonces, lo que les voy a mostrar es la sorpresa que estaba diciendo acá Vicente, que es un poco toda la solución que hemos estado desarrollando en Lemontech. Acá tenemos la parte de visualizar y hacer seguimiento,
que era la primera parte que hablaba sobre cómo yo hago de que nada se me quede atrás y cómo hago que siempre aparezca ese pago que está pendiente. Desde el producto, lo primero que tenemos es una visualización y un seguimiento que tiene diferentes fórmulas. Como decía anteriormente, hay una fórmula, ¿cierto?, donde yo puedo verlo a nivel de todo el año, a nivel del mes, a nivel del año anterior. Siempre voy a poder estar viendo cómo va mi facturación. Y la facturación en particular tiene una línea que es el día en que yo genero la factura. Ese día que yo genero la factura o el día que yo termino el trabajo y procedo a hacer la factura. En esa línea, ¿cierto? Nosotros fundamentalmente en el software lo que vamos a mostrar es el día en que, por así decirlo, se hizo la factura y el seguimiento en función del tiempo. Como decían acá, ¿cierto? Vicente y Eduardo, es muy importante el tiempo. Yo miro en junio y quiero saber que en junio tengo todo pagado, todo facturado. Entonces el sistema tiene una línea primero visual, donde principalmente empezamos a hablar ya de KPIs. KPIs importantes que son poder ver todo lo que yo tengo pendiente de facturar en algunos casos, facturado, que son las líneas principales. Es decir, yo generé un trabajo, ¿cuánto tiempo me demora en llegar una factura? Que eso es más gestión interna, ¿cierto? Que eso pasa mucho de que terminé el trabajo, cuando el aviso, cuando genera la liquidación, a veces tengo que pedir un número de orden para que pueda hacer la factura, y nos movemos hacia la línea. Y por eso nosotros hablamos de pendiente facturar y facturado y sus KPI. ¿Y cuál es su KPI? ¿Cuánto es el promedio de facturación que me demoro? Y esto lo puedo ver en diferentes dimensiones en base a lo que está haciendo el software. Podemos verlo a nivel mensual o a nivel anual. Después viene la segunda línea que sale de la gestión, ¿cierto?, interna administrativa, y vamos más allá de en la gestión de la cobranza, un poco lo que decía Eduardo, tengo que llamar o tengo que saber cuándo fue el compromiso de este pago. Y acá necesitamos 4 pilares muy importantes, que es decir, está en fecha lo que yo dije que me iban a pagar, ya se pagó, por tanto está en verde, está ok, ya está dentro de mi caja, es parte de mi liquidez, y los 2 accionables que tenemos, que es como próximo a vencer y lo que se venció, donde yo puedo advertir a mi cliente que quedan muy pocos días a que vaya a vencer el documento, o cuando ya está vencido, pues llamarle y decirle, tenemos un día más extra que todavía no entra el dinero. Y esto en general, a nivel de industria, y lo que buscamos desde Lemontech es acercarnos, ¿cierto?, como decía, hacia la parte financiera, pero de una forma simple, con un producto que sea muy entendible. Le llamamos el promedio de pago, que en algunos países también se llama el día CAI, es decir, cuánto se demora en pagarme mi cliente o en el estudio en promedio o un proyecto en particular. Lo que buscamos acá en esta mirada es tener, ¿cierto?, ese KPI o esa métrica de decir, ok, se están demorando en pagarme 6 días, 30 días, 60 días, o como pueden ver acá en lo que estoy mostrando, tengo todavía cosas pendientes de agosto. Esto me genera accionables directamente. Entonces, el producto en general me entrega esa simpleza de poder ver y me entrega también la posibilidad de que yo pueda hacer gestión, pueda revisar cuándo fue la liquidación, quién es mi cliente, cuál es el monto, y muy de la mano con la gestión de los estudios jurídicos, donde sabemos que a veces un proyecto se liquida se hacen varias liquidaciones, esa liquidación a veces se pagan 2 facturas, se pagan 3 pagos, y eso va muy de la mano de cómo se maneja mensualmente. Entonces, además de tener la vista que teníamos de poder ver anual, tenemos también vistas mensuales, donde tenemos porcentajes, donde podemos ser accionables, de ver todos los meses hacia atrás, un mes en particular, ver un cliente y ver una línea. Y lo importante, siguiendo siendo a que habíamos hablado estos 3 pilares, ¿cierto? Ya sabemos cuándo me tienen qué es lo que me deben, cómo acelero este proceso, tengo un KPI, puedo llamar, puedo gestionar desde el vencimiento, me acerco hacia la otra parte, ¿cómo optimizo este proceso? Y una de las líneas fundamentales de optimizar este proceso tiene que ver con cómo me entero yo o cómo utilizo mejor mi tiempo, ¿cierto?, cuando tengo mi estudio. Y esa parte significa que el sistema automáticamente va a estar notificando. Es decir, llega el día lunes, en la mañana llego yo, reviso mi correo y me va a estar diciendo, esto está próximo a vencer, esto se venció, estos son los promedios que tenemos hoy día, esto es lo que está pendiente de facturar a nivel anual. Todo esto desde una línea que va muy de la mano de poder notificar y adelantar todos estos procesos. Cosa que no necesariamente yo puedo estar, de hecho puedo estar yendo directamente hacia un juicio, puedo estar en una reunión, claro, y puedo ver en mi teléfono y decir, esto no se ha pagado, esto es un pendiente, esto debió ser, y poder hacer la gestión necesaria del llamado. Eso es lo que entrega hoy día el producto, y como decía, ahí, moverme para acá, aquí,
Y esto va muy de la mano con un funnel de facturación. Lo que permite TimeBilling es que yo, independiente de la forma en que gestione, puede ser por horas, puede ser por proyectos, puede ser por trámites, termino siempre teniendo un documento de pago. Y este es el documento de pago que tiene este funnel, que al final conversa con el dashboard que se está creado y permite tener toda esta gestión. Que, como decía, tiene notificaciones de todo tipo, tanto metas, de vencimientos, principalmente lo que hablamos hoy día, y eso permite acelerar la gestión. Y próximamente, esto es lo que queremos, es poder acelerar aún más el proceso del pago. Sabemos que hay muchos clientes que a veces son personas naturales y que quieren pagar con tarjetas de crédito, débito, y nos vamos a acercar a la posibilidad de que puedan enviar desde el mismo sistema un link que generen el pago y automáticamente, así como le avisamos el día que se venció, podamos avisarle que ese pago se realizó. Así que estamos muy contentos desde Lemontech. Esta era la sorpresa. Esto es lo que se va a estar activando ahora en unas horas más o unos minutos más en todos los sistemas y esperamos que lo puedan estar probando. Gracias, Fernando. La verdad, a mí, como parte del equipo de Lemontech, también me emociona estos desafíos que hoy estamos tomando en seguir mejorando el producto a nuestros clientes y para mejorar la gestión de los abogados. Creo que esa parte de las notificaciones, que a mí me diga como, hey, ojo, en 5 días más, recuerda que tienes que cobrarle a X cliente. Creo que va a ser de una ayuda gigantesca para la gestión interna, el no tener que estar metiéndome también a revisar, preguntándole a otras personas, perdido en un Excel, etcétera. Creo que eso, la verdad, va a ayudar harto a ordenar la gestión. Incluso que esas notificaciones, entiendo, van a llegar a tu correo electrónico si quieres configurarlas. Hay ciertos reportes que llegan como también a fines de cada semana o a fin de cada mes si tú quieres configurarlo de esa manera. Y en particular me emociona mucho también el siguiente paso que vamos a estar dando respecto al link de pago y que los abogados puedan también mandarle un link de cobro a los clientes directamente desde la plataforma. Yo creo que eso va a ayudar muchísimo a acelerar los pagos, a optimizar esta gestión, a verte más profesional, a mejorar la transparencia de tu cliente y todo lo que hablamos un poco con Eduardo de cómo seguir entregándole una mejor experiencia al cliente. Así que muchas gracias, Fernando. Ahora, para avanzar en la próxima, en lo que se viene en esta sección, Eduardo, por favor, si puedes reincorporarte. Aquí nos juntamos los tres nomás. Eso. Macarena, que queríamos saber si hemos recibido algunas preguntas ahí para nuestros panelistas. Tenemos algunos comentarios de parte de Rodrigo que pudieron ser resueltos ahí bueno, más que nada apoyados y comentados, porque él nos comentaba, valga la redundancia, que puede ser que falte claridad al momento de pactar honorarios, que casi el 80% no son por escrito y con suerte por correo, sobre todo en los procesos judiciales. Es importante establecer etapas, explicar que hay incidentes que pueden encarecer los recursos. Muchas veces te contestan que cómo van a volver a pagar cuando no es un nuevo pago, sino que el cumplimiento de un hito. Entonces, esto habla mucho de las problemáticas que enfrentan los estudios en el día a día. Sabemos que los abogados tienen una relación de confianza con sus clientes, entonces es bien complejo el poder arriesgar esa relación y Rodrigo también nos cuenta un poco sobre eso. Y adicionalmente nos dice que podríamos tener un formato base, como la carta tipo de cobranza para los contratos de honorario. Así que ese es un muy buen feedback. Lo tomamos, Rodrigo, y muchas gracias por participar. Eso es lo que tenemos hasta ahora e invitamos a todas las demás personas que están siendo parte de este webinar que por favor nos dejen sus preguntas, nos dejen sus comentarios. Es súper importante para nosotros que podamos interactuar en esta instancia y poder tener feedback y aprovechar también los grandes talentos que están hoy día en este webinar. Gracias por lo de grandes talentos. No, pero creo que igual quiero dejarle el micrófono acá a Eduardo para que complemente también esa respuesta porque me pareció bien interesante. De hecho, investigando sobre este tema, me llamó la atención que, por ejemplo, en otras jurisdicciones, como en España, se usa mucho el formato de hoja de encargo. Como cuando tú no tienes una hoja de encargo, que es como un tipo de contrato de prestación de servicios legales donde tienes claridad sobre cómo el marco teórico donde el cual va a estar el servicio, eso complejiza mucho después la relación con tu cliente. Así que me llamó mucho la atención el comentario de Rodrigo y te paso el micrófono, Eduardo, también para que complementes. Gracias. Sí, de hecho, bueno, esperemos a ver si hay más preguntas, Macarena, o no, pero de todas maneras igual me pegó mucho el comentario de Rodrigo. Gracias, Rodrigo, por participar.
porque particularmente era uno de los puntos que mencionábamos antes, el tener como la parte de las mejores prácticas, el mejorar de alguna u otra manera los acuerdos con los clientes, ser mucho más claros, ser mucho más directos, eh, sí o sí va a tener una consecuencia positiva en tu flujo de facturación y de cobranza, por ende en tu rentabilidad. Aunque no lo queramos ver de manera directa, esto lo afecta en su totalidad. A veces yo me he topado con socios, abogados, que particularmente como que inventan una forma de cobro nueva, donde combinan un montón de cosas, pero no se dan cuenta de que al hacerlo también están complejizando todo el flujo de ahí en adelante. Entonces va a ser mucho más difícil, por ejemplo, si te inventaste un CAP combinado con unos hitos, pero los hitos se cobran por flat. Cuando comienzas a hacer este tipo de cosas, que no digo que estén mal, siempre pensemos en el cómo va a resultar. ¿Y el cómo va a resultar? Va a resultar en un proceso donde los administrativos van a tener que descargar una hoja y anotarlo en un Excel o buscar hacer algún tipo de adecuación porque la forma de cobro no se adapta. Entonces, como que todo tiene relación finalmente con mejorar y ser mucho más claros con las políticas de facturación y cobranza y también de precios en los estudios de abogados a nivel de Latinoamérica. Eso quería comentar. No sé, Macarena, si tenemos alguna otra consulta, alguna pregunta. Sí, acá Rodrigo, bueno, quiero agradecerle a Rodrigo porque él de verdad siempre participa de forma muy activa en nuestros webinars, así que primero que todo, gracias por eso. Él también nos menciona que es importante saber cómo usar la data que entrega TimeBillingX, porque ellos tienen mucha información, como lo que acaba de presentar Fernando, pero a veces no saben cómo usarlo o qué significa. Entonces, creo que también esta es una buena instancia para que podamos orientar a nuestros clientes en qué procesos podríamos mejorar respecto del uso de TimeBillingX para también llegar a ese paso final, que es tener una cobranza mucho más enriquecedora en todos los sentidos para cada uno de nuestros clientes. Estupendo. Y de nuevo, gracias, Rodrigo. Muy buena pregunta. Yo seguramente le voy a pasar un poco también a Fernando, que es más ad hoc al software, pero yo quiero responder la parte humana. Al igual, hace poquito tuve una conversación con nuestro policía de seguridad aquí en Lemontec, tenemos una persona que se encarga de eso, y conversábamos de cuáles son como las principales vulnerabilidades de diferentes sistemas, y yo siempre voy a decir que la principal es el humano. ¿Y por qué hago este ejemplo? Porque en este tipo de procesos también la persona termina siendo uno de los principales actores. Cuando él nos menciona lo del tema de la información en el software, en Time Billing, al igual Time Billing que cualquier otro sistema, la información se va a mantener organizada siempre y cuando haya un proceso claro previo para organizarla. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué les estoy diciendo con esto? Alejándome un poco del tema de cobranza. Yo siempre le digo a mis clientes, generen un proceso en el que cada 3 meses limpien el sistema, inactiven clientes, inactiven proyectos, limpien las tarifas, validen que las liquidaciones que están quedando pendientes sean de una manera objetiva y no que se les esté quedando basura, entre comillas, en el histórico. Esto depende de la parte de la administración del software. El software va a funcionar, va a tener la información lo más completa posible, pero siempre va a haber un factor humano que es generar un proceso. Ahí no sé, Fernando, si quieres complementar algo. Sí, ahí también darle las gracias a Rodrigo. Estamos en la búsqueda de que el software necesita ser gestionado, como decía Eduardo, donde necesitamos nosotros estar cargando data, cargando información para yo poder gestionar y poder hacer las mediciones en particular. Hoy día cada vez tenemos más datos importantes que incluir en Time Billing, y eso es un poco lo que estamos hoy día tratando de mover hacia el producto, es decir, poder tener un dashboard como el que sacamos cobranza, poder hacer que la facturación no tan solo sea una factura, sino que podamos tener fechas de vencimiento, que vamos a ver cómo fue la moneda en el día, cómo se puede mover, y un poco lo que vamos a estar durante toda gran parte de este año es mover ese glosario, también a simplificar, ¿cierto? Aquí nos referimos un poco hoy día, como hablábamos, de promedios de pago, es decir, cuándo es un promedio, cómo lo mejoro, cómo lo gestiono, es parte de lo que vamos a estar incluyendo desde el software, desde la parte del benchmark, como decía Rodrigo. Hay información que nosotros queremos también trabajar para apoyar directamente a los estudios, tanto en la data que están cargando como cómo mejorar sus KPIs de cómo estaría la industria. Excelente. Macarena, no sé si tenemos alguna última pregunta por ahí, si no... Mira, no han llegado nuevas preguntas, no obstante, en nuestras constantes reuniones hemos logrado rescatar algunas de los clientes que no pudieron asistir a este webinar, así que las voy a leer. Una es Buenísimo. cómo se determina la mejor estrategia para recuperar los pagos que no han llegado a nuestro bolsillo. ¿Qué nos podrían aconsejar ustedes en ese sentido? Para que esto quede grabado y luego nuestros clientes lo puedan revisar. Se lo dejo al hombre que sabe de estos temas.
Eduardo. A ver, yo quiero parafrasear un poquito. Es como cómo recuperar esa cartera que ya es antigua, es la pregunta, Macarena. Claro, ¿cómo recuperar o generar una estrategia para los pagos que no se han efectuado de parte de nuestros clientes? Que nos ha pasado, hay un cliente en específico que nos dice, mira, este cliente mío no me ha pagado hace tanto tiempo, pero estos otros trabajos sí ha realizado el pago. Entonces, su pregunta es, ¿doy por perdido ese pago? ¿Cómo genero una estrategia para que esto no vuelva a ocurrir? ¿Cuál sería como el plan de acción en base a tu conocimiento de lo que podría hacer este cliente? Mira, muy buena pregunta y me pasó mucho. Y yo creo que en la vida personal nos pasa a todos. Esto no está lejos de la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Particularmente hay cosas que ya no vas a poder solucionar si lo venías haciendo de una manera quizá no tan óptima. Lo que yo puedo recomendar, y se los mencioné durante toda la instancia, es generar un proceso correcto. Partamos de la base. Cuando tú negocias con un cliente, si dejas las políticas de precio, de cobranza, de facturación claras, esto no debería ocurrir. Si te ocurre con el tiempo, no tengan miedo de poder clasificar a sus clientes como clientes que tienen un comportamiento de pago positivo, clientes que tienen un comportamiento de pago quizá con 15 días después de lo normal, clientes que no tienen un buen comportamiento de pago y comiencen a ver el estudio como una compañía. Si no lo hacen, van a comenzar a tener clientes que siempre les van a deber dinero. Entonces, llega un punto donde deben tomar decisiones y comenzar a decir, mira, este cliente casi nunca me paga, quizá no es buen cliente, o si quizá le cobraste y te pagó 3 meses después, volver a generar una nueva política, hacer quizá firmar algún tipo de acuerdo en el que te permita tener un flujo de caja. Recordemos que si no lo hacemos, los flujos de efectivo, que son los flujos de caja y la rentabilidad de la firma o del estudio de abogado, se van a ver afectados. Particularmente si tienes una cobranza que no has podido recaudar, en mi experiencia como coordinador financiero es, tienes dos opciones o dos caminos. Uno, que ya sabes que vas a tener que dar por perdido ese dinero. O dos, de alguna u otra manera ofrecerle una facilidad de pago. Optaría por la segunda por ahora. Facilidad de pago es ofrecerle algún tipo de acuerdo en el que te pague de manera a cuotas, eh, ofrecerle algún tipo de descuento sobre su deuda, pero de alguna u otra manera asegurándote que a futuro no te vaya a volver a suceder. Entonces, como recuperar la cartera suele ser difícil. Recordemos lo que les dije al inicio. Es una tarea que no suele ser tan positiva para todo el mundo, pero debemos pensar que de eso dependen tus finanzas. Entonces, sí o sí, siempre tiende a recuperar tu cartera a través de opciones, buenos correos electrónicos, notificaciones a tiempo, generar descuentos, generar opciones de plan de pago, entre otros. Y algo que quería mencionar particularmente es, yo les recomiendo que cada vez que facturen, al momento de enviar la factura a sus clientes, envíenle un estado de cuenta de lo que tiene. No lo están cobrando como no le están diciendo al cliente, oye, te estoy cobrando, pero sí en el correo o en la notificación le estás recordando lo de que te debe. Y así, cuando llegues a cobrar al final, no va a ser difícil porque ya el cliente sabía todo lo que te debía de antes. Creo que es súper importante lo que dices de seguir centrándonos en ese valor de la transparencia, que hablar de dinero no sea algo como negativo en realidad, sino que de hecho el hablar de dinero, el poner el tema sobre la mesa, te sitúa a ti como una empresa, al fin y al cabo, como alguien responsable, que tiene una gestión financiera correcta, y yo creo que mucho de lo que comentamos en este webinar tiene que ver con gran parte del partido nos lo jugamos en acciones preventivas. O sea, yo veo hoy día el panel del dashboard de cobranza y pagos de Time Billing X y que yo pueda ver los meses anteriores cuánto porcentaje de eso no lo he facturado a mi cliente o incluso no he recibido el pago, ya me genera una señal de alerta de tenerlo súper a la vista para poder ir a cobrarlo y en el fondo prevenir que me ocurran estas cosas. Al final, siempre van a pasar, pero el tener, sobre todo cuando tienes clientes fidelizados, clientes recurrentes, el hecho de poder llevar una transparencia completa con ellos, creo que va a facilitar mucho eso. Yo creo que gran labor nos lo jugamos en lo preventivo. Para ir cerrando, en realidad, solamente quisiera primero dar las gracias en realidad a todos quienes participaron en este webinar, al equipo interno, Macarena, Francisco, Eduardo, Fernando, todo el equipo de Lemonteca, Lucía también por haber participado, y a la vez también dar un mensaje a nuestros clientes de que disfruten el nuevo módulo, ojalá les haya gustado mucho.
vamos a seguir proponiendo estas instancias de conversación que creo que son bastante ricas, idealmente también luego generando invitaciones a más personas. Usen el módulo, cualquier pregunta, el equipo de clientes siempre está disponible en el fondo para responder cualquier tipo de duda. Y a todo el mundo que aún no se ha lanzado a probar la herramienta de TimeBillingX, les dejo muy pasada la invitación para que usen y prueben esta forma al final no solo de llevar tu cobranza y pagos de tu firma legal, de tu trabajo legal, de tu gestión, sino que darle una herramienta completa a la gestión de tu trabajo. Yo creo que probando TimeBillingX tienen ahí un QR para poder iniciar como su prueba gratuita. Van a tener varios días para poder probarla. También tenemos una nueva versión de demo donde en un solo día con distinta data tú puedes ver cómo bien en concreto cómo se comporta una firma legal, cómo son las métricas que puedes ver en el sistema, etcétera. Entonces, muy invitados a poder como probar el sistema y nada, está el QR, también está la página de TimeBilling App. Los invito también a seguirnos en nuestras redes sociales, en Lemontech. Y agradecerles nuevamente, Eduardo, Fernando, por haber participado y un abrazo. Nos vemos en la próxima sesión. Chao. Chao.